Cerrando círculos. Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Si insistes en permanecer en ella más del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto. Cerrando círculos o cerrando puertas o cerrando capítulos, como quieras llamarlo. Lo importante es poder cerrarlos y dejar ir momentos de la vida que se van o se deben ir clausurando. ¿Terminó tu trabajo? ¿Se acabó tu relación? ¿Ya no vives más en esa casa? ¿Debes irte de viaje y dejar tu país? ¿La relación se acabó? Puedes pasarte mucho tiempo de tu presente revolcándote en los por qué pasa esto, en devolver el cassette y tratar de entender por qué sucedió tal o cual hecho. El desgaste va a ser infinito porque en la vida tú, yo, tu amigo, tus hijos, tus hermanos, todos y todas, estamos encaminados hacia ir cerrando capítulos, ir dando vuelta a la hoja, a terminar con etapas o con momentos de la vida y seguir adelante. No podemos estar en el presente añorando el pasado, ni siquiera preguntándonos por qué. Lo que sucedió, sucedió y hay que dejarlo ir. Hay que desprenderse. No podemos ser niños eternos, ni adolescentes tardíos, ni empleados de una empresa que ya no existe, ni tener vínculos con quien no quiere estar vinculado a nosotros. Los hechos pasan y hay que dejarlos ir. Por eso a veces es tan importante destruir recuerdos, regalar presentes, cambiar de casa, romper papeles, tirar documentos y vender o regalar libros que ya no se van a usar. Los cambios externos pueden simbolizar procesos interiores de superación. Dejar ir, soltar, desprenderse. En la vida nadie juega con las cartas marcadas. No tenemos seguridad de lo que va a suceder. Y hay que aprender a perder y a ganar. Hay que dejar ir. Hay que dar vuelta a la página. Hay que vivir solo lo que tenemos en el presente. El pasado ya pasó. No esperes que te lo devuelvan. No esperes que te reconozcan. No esperes que alguna vez se den cuenta de quién eres tú. Suelta el resentimiento. Déjalo ir. El prender tu televisor personal para darle y darle y darle al asunto, lo único que consigue es dañarte mentalmente, envenenarte y amargarte. La vida es para adelante, nunca para atrás. Si andas por la vida dejando puertas abiertas por si acaso, nunca podrás desprenderte ni vivir lo de hoy con satisfacción. Noviazgos o amistades que no clausuras, posibilidades de que regresen ellos o de que regreses tú, ¿a qué? ¿Necesidad de una aclaración? ¿Para qué? Palabras que no se dijeron, silencios que lo invadieron. Si puedes enfrentarlos ya y ahora mismo, hazlo. Si no, déjalos ir. Cierra capítulos. Dite a ti mismo que no, que estas cosas no vuelven y no tienen por qué volver. Pero fíjate bien, no por orgullo ni soberbia, sino porque tú ya no encajas allí en ese lugar, en ese corazón, en esa habitación, en esa casa, en esa oficina, en ese oficio, en ese lugar. Tú ya no eres el mismo o la misma que fuiste hace 2 días, hace 3 meses, hace 1 año. Por lo tanto, no hay nada a qué volver. Cierra la puerta, da vuelta a la hoja, cierra el círculo. Ni tú serás el mismo, ni el entorno al que regresas será igual, porque en la vida nada se queda quieto, nada es estático. Es salud mental, amor por ti mismo, desprender lo que ya no está en tu vida.
Recuerda que nada ni nadie es indispensable. No necesitas a los demás para ser feliz, ni ellos tampoco te necesitan para hacerlo. Nada es indispensable. Ni una persona, ni un lugar, ni un trabajo. Nada es vital para vivir porque cuando tú viniste a este mundo llegaste sin ese adhesivo. Por lo tanto, es costumbre. Sí, te has acostumbrado a vivir pegado a él y es un trabajo personal aprender a vivir sin él, sin el adhesivo humano o físico que hoy te duele dejar ir. Es un proceso de aprender a desprenderse y humanamente se puede lograr porque, te repito, nada ni nadie nos es indispensable, solo es costumbre, apego, necesidad. Pero cierra, clausura, limpia, tira, oxigena, despréndete, sacúdete, suéltate. Hay muchas palabras para significar salud mental y cualquiera que sea la que escojas, te ayudará definitivamente a seguir para adelante con tranquilidad, porque recuerda, así es la vida. Yo soy tu amigo fiel, soy el Padre José. Amigas, amigos, ¿qué frutos ha dado este programa durante 14 años? Más de 5,000 programas, con cursos de autoestima, tanatología, comunicación, cómo vencer nuestros vicios, el arte de aprovechar nuestras faltas y cómo vencer las preocupaciones. Además, el catecismo y la serie Cimentando nuestra fe. La Biblia novelada con 28 capítulos, la historia sagrada con 9 programas, historias que sorprenden con la vida de algunos santos importantes, cuentos para reflexionar, varios cuentos en 27 programas, la Biblia para niños y adultos con 7 capítulos, varios programas especiales así como el rezo del Santo Rosario o el Via Crucis en Cuaresma. Y por supuesto, no ha faltado el buen humor de Sergio Enríquez con los chistes que en ocasiones presentamos para ti. ¿Te parece poco? Y vendrá todavía mucho más si Dios nos concede seguir en tu camino. Yo soy tu amigo fiel y te acompañaré. En tu camino yo estaré. Contigo lo quiero recorrer, oh sí, y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel. Han pasado 14 años desde la primera vez que nuestros caminos se encontraron, y a lo largo de este tiempo hemos aprendido y disfrutado juntos con la grata compañía de nuestro gran amigo, el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. 14 años contigo. Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas. Muchas gracias por estar escuchando este programa a través de esta frecuencia. Tratamos de tocar temas que a ti te interesan, que a ti te provocan curiosidad, que pueden ser a lo mejor temas de discusión. Y hoy tenemos un tema también que nos lleva mucho a el reflexionar, al cuestionar o admirarnos también de cosas que suceden y que se les llama de repente paranormales, extraordinarias, revelaciones, y tiene mucho que ver con
las apariciones, pero de esto te voy a hablar más adelante. Y en este momento quiero dar la bienvenida a nuestro productor Sergio Enríquez. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. Muy bien, Padre José, gracias. Muy buenas tardes. Amigas, amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le enviamos un saludo con todo cariño a todos ustedes que nos escuchan a través del Grupo Fórmula. Muchas gracias por esta sintonía. Bueno, hay gente que afirma que se aparece la Virgen María, que se aparece Cristo o los santos, y hay gente que dice negar total y rotundamente este tipo de cosas. Dicen, bueno, si Cristo ya vino y ya nos dio la salvación y Él es el Hijo de Dios, pues ¿para qué necesitamos más cosas, no? Entonces aquí va a haber un poco de reflexión, de controversia sobre este punto, Sergio. Y al regreso del corte, ¿se aparece la Virgen? ¿Cuántas apariciones verdaderas hay? ¿Cómo reconocerlas? Todo esto en este programa. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Cristo está en medio de nosotros. Estás escuchando En Tu Camino. En Tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. En Tu Camino, 14 años contigo. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Hoy te invito a visitar la población de Lourdes en los Altos Pirineos de Francia. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. ¿Cómo puedo citar yo un pasaje de la Biblia que me gusta? O bien, ¿cómo puedo encontrar un pasaje de la Biblia que me dieron? Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¡Quiero aprender a nadar! ¿Me puedes enseñar? La familia salió del mar y se dirigió a la piscina. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Además, todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Como les mencionaba en el primer bloque, hay muchas personas que se preguntan acerca de las apariciones o las visiones de la Virgen María. ¿Existen o no existen? Y en este segundo bloque doy la bienvenida a nuestros colaboradores. Tenemos en este momento a Dulce Rivera. ¿Cómo estás, Dulce? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, padre. Muy contenta saludándole a usted y a todos sus radios escucha. Tenemos también desde las costas de Veracruz a el adulto de este programa, Marcos Toral. ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien, padre. Muchas gracias por invitarme aquí a su programa y saludo a todo el público con mucho cariño. Muchas gracias. Están los jóvenes de la mesa. David Chávez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, padre José. Muy contento de participar con usted y de saludar a su auditorio de En Tu Camino. Y está el más chiquilín de todos, Diego Martínez. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, padre. Así es. Y Sergio, vamos a comenzar con comentarios porque esta mesa representa a todos los que nos están escuchando. ¿Y qué te parece si iniciamos con esta pregunta para nuestros queridos participantes de hoy? ¿Qué diferencia hay, o es para ustedes lo mismo, una visión que una aparición? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿quién quiere tomar la palabra? A ver, Marcos. Yo considero, padre, que una visión es algo que no se puede comprobar, es algo que no tiene una comprobación más bien, y una aparición es cuando realmente ya a través de un estudio y pasando por los procesos que debe de pasar, sobre todo aprobación por parte de la Iglesia, se autoriza o se toma esto como una verdadera aparición. O sea que tú dices que una aparición contaría con el sustento, con pruebas o algo así. Exactamente. ¿Y cuáles serían esas pruebas?
Las pruebas serían, bueno, pues el estudio que harían, principalmente, por ejemplo, cuando es en una localidad y se presenta la aparición de alguna virgen, bueno, quien tiene que darle la aprobación primero, pues es el obispo de la localidad. Sí, pero para dar la aprobación, ¿cuáles serían esas pruebas? ¿Cuáles serían esas pruebas? Pues ahora sí que serían visiones. Entonces, ¿sí? Estás diciendo que las bueno, visiones, no visiones, y las apariciones no me refiero son lo a las mismo. visiones, sino a ver, David, ¿quieres tomar la palabra? Sí, padre. Bueno, yo creo que una aparición, para empezar antes de decir lo de las pruebas, es algo que realmente sucedió. Algo que puede ser incluso algo físico porque queda alguna marca sobre una aparición. Y alguna visión puede ser incluso que esté solo en la mente de una persona, que se lo haya imaginado. ¿Tú qué piensas, Diego? Yo pienso exactamente lo mismo, padre. Una visión creo que es como un sueño. A lo mejor puede ser parecido a un sueño que nada más lo ve una persona y la aparición la pueden ver o lograr ver varias personas. Bueno, a ver, vamos así como a meternos sabroso. Imagínense que ustedes son el obispo de un determinado lugar. Y entonces llega una persona y dice, señor obispo, vengo a decirle que vi a la Virgen María o que vi a San Judas Tadeo. Y entonces ustedes como obispo tomarían en serio, es decir, dirían a la primera que es cierto o dirían a la primera que esto es falso. Tú, Sergio, si fueras el obispo, ¿qué dirías? No podría, digamos que dar un veredicto inmediato, así muy pronto. Yo creo que la persona que me estaba diciendo o hablando de esta supuesta aparición, habría primero que saber un poco de esta persona, quién es, a qué se dedica, conocer causas por las que a lo mejor podría inventar algo así. Entonces tú, por ejemplo, si fueras Fray Juan de Zumárraga y llegara el pobre Juan Dieguito con su vestido, dirías, pues ¿quién es este? Pues dirías a lo mejor un pelagatos, un indígena, no tiene estudios, ya nada más con la pura apariencia ya lo desecho. No, o sea, yo estoy hablando de la actualidad, ¿no? O sea... No, pero es lo mismo en cualquier época. Si fueras obispo y ves a una persona con determinada... Si llega una persona indigente a tu casa y te dice que se le apareció la Virgen... Una pregunta interesante. Claro. ¿La Virgen y los santos se aparece únicamente a gente intelectual, a gente de determinado nivel? No, yo creo que se aparece a cualquier clase de persona, pero sea rico o sea el indígena, pues de entrada no le iba a creer luego. Pero fíjate que tocas un tema importante. A lo mejor si llegara alguna persona letrada, alguna persona de mucho renombre, y me dijera eso, yo diría, bueno, pues es una persona estudiosa, no creo que esté inventando. En cambio, fíjate, una muchachita enferma de asma, Bernardita, los pastorcitos en Fátima, ¿no? En fin, Juan Diego, es decir, bueno, ¿a quiénes supuestamente se les aparece la Virgen o de plano estaban mal? Santa Teresa de Jesús decía, cuando una de mis religiosas diga que está teniendo visiones, denle doble caldo de gallina. Fíjate, qué fuerte Santa Teresa. ¿Qué querría decir con esto Santa Teresa? No sé, que a lo mejor si no se alimenta bien, ya hasta está teniendo Alucinaciones, claro. Bien, ustedes saben que hay una enfermedad de la mente que hace que las personas escuchen voces y que vean cosas, Dulce. Así es, padre, es la esquizofrenia. La esquizofrenia. ¿Cómo distinguir entre una persona esquizofrénica o una persona que es vidente? Imagínense, ustedes son ahora psiquiatras, médicos o sacerdotes. ¿Cómo le harían para distinguir entre una persona esquizofrénica que dice que ve algo, que oye algo, y una persona que realmente ve algo y escucha algo? Empezándolo a estudiar, ¿no, padre? Hacer unas ciertas series de preguntas y de ahí ver si lo que está sucediendo es palpable o no. Porque puede ser que la persona esquizofrénica nos diga, apareció tal persona, pero no tenga las cosas palpables para nosotros poderlo ver. Desgraciadamente o afortunadamente nos llevamos con hechos. Si no lo vemos, no lo creemos. Bien, pero la Virgen o el Santo se le aparece al otro y a ti no. Sí, no lo puedes ver. No lo puedes ver. No lo puedes ver. Entonces aquí entramos en un problema que ¿cómo le hago entonces para saber si es cierto o es falso? Tendríamos que analizar cuáles son los argumentos posiblemente que está utilizando la persona para que se le tenga credibilidad. Y yo creo que de ahí partirían para
conocer un poquito más a fondo si realmente esto es verdad o no es verdad, y también preguntarle cuántas veces ha tenido estas visiones, vamos a llamarle de esa manera, o apariciones, esta persona, ¿no? O qué contacto ha tenido, ¿no? Bueno, yo creo que vamos avanzando. Por ejemplo, Sergio decía, hay que conocer a la persona. Si es una persona alcohólica, alguien que se está drogando, alguien que tiene fama de mentiroso, alguien que quiere hacer un negocio diciéndose que es santo, que es santa y que está escogido, bueno, conocer a la persona. Si uno sabe que es una persona honesta, una persona cercana a Dios, una persona que actúa coherentemente, o por lo menos uno dice, no tengo por qué dudar. Pero hay otro tipo de pruebas. Quiero también subrayar otra cosa. Efectivamente hay una diferencia entre tener una visión o una aparición. Una visión sería, como ustedes mencionaban, cuando una persona dice estar viendo algo y los demás no ven nadie absolutamente, sino solamente la persona. Y esto sería posible porque Dios puede hacer que alguien, a través no de la vista de los ojos, sino a través del pensamiento, pudiera tener la revelación de un determinado misterio, de una determinada persona, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la película de Jesús de Nazaret, que hace este director Franco Sefirelli, en el momento en que el ángel se le aparece a la Virgen María, todo el mundo está viendo la película y ve que la Virgen María está como hablando sola y pregunta, y uno espera que baje el ángel con sus alotas y no aparece ningún ángel. Y sin embargo, ella está teniendo una visión. En cambio, una aparición sería cuando 2 o 3 o más personas están viendo exactamente lo mismo. Aquí como que ya es mucho más fácil de ver o de entender algo. Como en Fátima, que fueron más de 70,000 personas las que vieron algo. Y antes de que viniera este momento en que todos vieron algo, el grupito de videntes estaba teniendo una especie de visión. ¿Queda claro esto? Sí, así es. Sí, está muy claro. Amigos, seguimos hablando de las visiones y las apariciones al regreso de esta pausa. En tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Oración del enfermo de Juan Pablo II. Señor, tú conoces mi vida y sabes mi dolor. Has visto mis ojos llorar, mi rostro entristecerse, mi cuerpo lleno de dolencias y mi alma traspasada por la angustia. Lo mismo que te pasó a ti cuando camino de la cruz todos te abandonaron. Hazme comprender tus sufrimientos y con ellos el amor que tú nos tienes. Y que yo también aprenda que, uniendo mis dolores a tus dolores, tienen un valor redentor por mis hermanos. Ayúdame a sufrir con amor, hasta con alegría. Si no es posible que pase de mí este amargo cáliz, te pido por todos los que sufren, por los enfermos como yo, por los pobres, los abandonados, los desvalidos, los que no tienen cariño ni comprensión y se sienten solos. Señor, sé que también el dolor lo permites tú para mayor bien de los que te amamos. Haz que estas dolencias que me aquejan me purifiquen, me hagan más humano, me transformen y me acerquen más a ti. Amén. Al reunir
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Cristo está en medio de nosotros. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesús@hotmail.com. Lo repetimos, padrejosedejesús@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. Estás escuchando En Tu Camino con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escuchar este programa y continuar con nosotros. Estamos hablando de las posibles visiones o apariciones de la Virgen María o algún santo o el Sagrado Corazón, etc. Y en este momento ustedes que nos escuchan y también quienes están aquí en la mesa van a recibir una pregunta de mi parte. A ver, ustedes son el obispo, fíjense, y llegan 3 pastorcitos o 2 personas o 3 personas o 5, las que ustedes gusten, y les dicen que se les acaba de aparecer la Virgen o se les acaba de aparecer algún santo. ¿Cómo le hacen para saber si estos 3, en este caso vamos a poner 3, están diciendo la verdad? ¿Qué harían ustedes? Yo creo que ahí aplicaríamos un poco las tácticas policíacas. Bueno, vamos a interrogarlos a fondo por separado. Y en determinado momento pueden caer en contradicción y ahí a lo mejor se notaría si de pronto les falló el truco, o a lo mejor están perfectamente convencidos y diciendo la misma versión los 3. Efectivamente, Sergio, es muy difícil que 3 personas sobre todo se pongan de acuerdo en todos los pormenores de qué color traía el vestido, cómo traía el cabello, cómo tenía las manos, qué hora eran, qué sucedió, las palabras. Es muy difícil que se pongan de acuerdo. Aún las personas que hacen este tipo de coartadas, cuando los entrevistan o los interrogan por separado, inmediatamente sale una gran diferencia. Esto es lo que hicieron exactamente con los pastorcitos allá en Fátima. Los empezaron a entrevistar por separado y resulta que no pudieron caer en ninguna contradicción, estaban totalmente de acuerdo. ¿Qué otra cosa harían en este caso de los niños? ¿Qué hicieron en Fátima también para que los niños se desmintieran? Pues no sé, quizás también se me ocurre pedirles alguna señal particular, padre. Bueno, no, estamos con este tema todavía de qué hicieron para que se desmintieran los niños. Pues simplemente amenazarlos. Si tú estás diciendo mentiras, pues te va a pasar esto, o si tú estás inventando esto, pues entonces vas a recibir un determinado castigo. En el caso de los niños y en el caso de los adultos también hay que recordar que el obispo o el que está siguiendo este caso tiene que ser hasta cierto punto duro. Al principio, bueno, vamos a escucharte, pero si la persona insiste y no hay pruebas, pues entonces viene ya esto del interrogatorio por separado o de la amenaza de decir, oye, es que a lo mejor estás inventando, oye, a lo mejor no has dormido, oye, a lo mejor caíste incluso en un engaño. ¿De quién? ¿Quién puede engañar a alguien para alejarlo de Dios? Satanás. Entonces, cuando nosotros escuchamos que en estas revelaciones de Fátima o de Lourdes llega el sacerdote y le dice, pues posible que Satanás te esté engañando, que con una apariencia de mujer te diga que es la Virgen y resulta que lo que está haciendo es alejarte de Dios. ¿Y cómo puedo saber yo si en esta aparición o en esta visión me está alejando o me está acercando a Dios? Yo veo una imagen muy bonita, se me aparece un santo, una visión celeste de ángeles, ¿y cómo puedo yo saber si esta visión me está acercando a Dios o me está alejando? Hay un punto de referencia para saber si me está alejando o me está acercando. A ver qué se les ocurre. Que no pierdas la humildad, ¿no, padre? Porque hay mucha gente que dice, yo lo vi, yo lo supe, yo llegué a visualizar. A cuando digan, la palabra de Dios es esta.
O sea, dices tú que una persona se hace soberbia. Exacto. Y si una persona recibe una aparición y se hace soberbia, pues estaría yendo en contra de los designios de Dios. ¿Qué otra cosa? Podría ser también que no anteponga a ninguna otra persona a Dios. Si antepone a alguien, posiblemente está fingiendo, porque pues nunca va a querer que nosotros adoremos a Dios directamente, sino va a querer que nosotros nos desviemos hacia otra parte. O sea, que ponga a una persona en lugar de Dios, que demos seguimiento a una persona en lugar de Dios, bueno, sí. Pero hay otro punto, a mí se me hace, será que pensamos distinto, pero a mí se me hace casi como la respuesta más obvia, el saber, ¿cómo puedo saber que una persona no se está alejando o se está alejando de Dios? Bueno, se las voy a decir, pues hay una forma muy sencilla, lo que nos enseña la Biblia. Si la Biblia me dice no robes y la aparición me dice roba, si la Biblia me dice nadie sabe la fecha del fin del mundo y el aparecido me dice que él sí sabe la fecha del fin del mundo, si la Biblia me dice que la salvación no se consigue con ritos mágicos o con medallas, y la persona aparecida me dice que hay una salvación distinta, si la Biblia me dice que Dios es el primero, el centro, y la aparición me dice yo soy la Virgen y yo soy el centro, entonces ahí evidentemente hay una incoherencia entre lo que me está diciendo la aparición y lo que me ha dicho Jesucristo. ¿Y qué será más importante, la Sagrada Escritura o una aparición? La Sagrada Escritura. Por supuesto. Por lo tanto, entonces nunca una aparición que diga cosas contrarias o ajenas a la Biblia tiene que ser tomada en cuenta. La Iglesia únicamente acepta las apariciones o las visiones donde la Virgen María o el Santo o quien sea dice cosas acordes a la Sagrada Escritura. Por eso hay que tener mucho cuidado porque de repente alguien puede decir, es que la salvación, por ejemplo en esta carta falsa de la Virgen de Fátima, dice, es que se van a salvar cuando venga el juicio final los que tengan una vela prendida. ¿Cuándo dijo Cristo que la salvación se iba a ganar por una vela prendida? No, nunca. ¿Por qué se va a ganar la salvación? Por las buenas obras. Ahí está, a través de los sacramentos, a través de las obras de misericordia, ¿no? De repente alguien dice, no, es que la salvación consiste en rezar el rosario. El rosario es algo muy bueno. ¿Pero Cristo nos vino a enseñar a rezar el rosario? No. El rosario en todo caso nos ayuda a pensar en la vida de Cristo, en cómo nos salva Él, en vivir recordando lo más importante de su vida. Pero el rosario no es la salvación. ¿Sí me van entendiendo un poquito? Sí. Entonces va quedando muy claro. Ninguna aparición puede decir, yo soy mayor que Cristo, yo vengo a traer la salvación. De repente hay algunos mensajes marianos que por eso la Iglesia no acepta, porque nos dice la Virgen, Dios está muy enojado, Dios se ha hastiado y ha perdido la paciencia. ¿Qué nos dice Cristo? ¿Que Dios pierde la paciencia? Todo lo contrario, siempre está dispuesto a perdonar y ser misericordioso con nosotros. Bueno, ahí está. Cristo dice, nadie sabe ni el día ni la hora del fin del mundo. Y si la Virgen María o algún vidente dice que sí sabe la fecha del fin del mundo, está equivocado. Está mintiendo. Efectivamente. Entonces ya vamos teniendo algunos puntos que es importante conocer porque de repente alguien dice, es que la Iglesia está en contra de esta persona que está viendo tal o cual cosa. No. ¿Qué más quisiera la Iglesia que Dios y que la Virgen y los santos nos dieran un mensaje, nos ayudaran a acercarnos más a Dios? Pero, ¿qué mal haría la Iglesia si a cualquier persona que llega y nos dice que se le apareció la Virgen o que se le apareció un santo, está diciendo tal o cual cosa? Por ejemplo, ahorita hay personas que dicen que la Virgen se aparece todos los días desde hace varios años, todos los días se aparece para dar un recado, un mensaje. Y uno diría, pues ni Cristo que vino al mundo tenía tanto deseo de que escribiera el vidente y escribe más y más y más. Los evangelios son tan sencillos, ¿no? Por eso de repente la Iglesia dice, tengan cuidado con este tipo de cosas. ¿Qué opinan?
Hay que tener mucho cuidado y qué bueno que la iglesia se mantiene en esa posición, qué bueno que a veces un obispo, un arzobispo suele ser duro en este tipo de supuestas visiones o apariciones, porque entonces sería también un problema para la misma iglesia después el poder controlar todo ese fanatismo. Muy bien. Ahora, ¿ustedes qué apariciones de la Virgen María conocen? Pues la que más conocemos, la Virgen de Guadalupe. Claro. Muy bien. La Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes. ¿Qué más? La Virgen de Medjugorje, también, que ahora se escucha muchísimo. La Virgen del Cobre. Y muchas otras advocaciones, padre, que escuchamos. Nuestra Señora de... no, pero esas ya no son apariciones, son advocaciones. Yo creo que está bien esto que estás diciendo, David, porque muestra que tú de repente te confundes como mucha gente se confunde. La Virgen de la Caridad del Cobre no es una aparición. Así es. La Virgen de Juquila no es una aparición. La Virgen de Talpa no es una aparición. Esas son imágenes que se veneran, pero no se apareció la escultura, no se apareció, la pintura. No. Apariciones se refiere a cosas particulares. Más aún, en Fátima se apareció la Virgen y después de que se apareció, hicieron una escultura de la Virgen para recordar cómo la vieron los pastores. Pero la escultura de Fátima no es que se haya aparecido. Y en Lourdes igual. Los niños dijeron, ¿cómo la vieron? Así. Y entonces un escultor hizo una imagen de ese tipo para que la gente pudiera tener una idea de cómo la habían visto. Pero no hay que confundirnos de que todas las imágenes de la Virgen María, que son famosas o populares, realmente se han aparecido. Y tenemos que decir que entre las apariciones marianas en el mundo, fíjense que la más antigua es la de la Virgen de Guadalupe, que fue en el siglo XVI. Pero después vamos a tener un siglo donde hay más de 200 apariciones, pero de esto les hablaremos al regreso de esta pausa. Esto es En tu Camino. En tu Camino, 14 años contigo. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino. Él también se ha visto beneficiado con Mimex. Llevo ya 2 años y medio consumiéndolo. En enero de este año me han dado de alta. Me hacen una biopsia en la médula ósea y me dicen, yo no sé cómo le hiciste, hijo, pero tú ya no tienes nada. Y estoy convencido que este alimento me ayudó a soportar todos estos tratamientos porque vengo de 2 trasplantes de médula ósea, de 12 quimioterapias, 38 radiaciones. Y parecía mentira, pero a mí nada de eso se me veía. Todo el mundo que me veía me decía, no puedo creer que me digas que vienes o que te están haciendo eso. Recuerda que Mimex no es un medicamento, es un alimento que puede tomar toda la familia. Y si tienes una enfermedad cronodegenerativa como el cáncer, Mimex te fortalecerá para soportar y salir adelante en los tratamientos clínicos. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. En tu camino, 14 años contigo. Gracias por continuar con nosotros y en el bloque anterior les decía que la primera aparición de la Virgen María mencionada en la historia fue en 1531 y fue la de la Virgen de Guadalupe. De ahí nos tenemos que saltar, fíjese usted, hasta el siglo XIX, en donde van a empezar las apariciones. La más antigua, en 1803, a una religiosa llamada Catalina Labouré, allá en París. Esta mujer dice que la Virgen María le pide que haga una medalla especial para recordar su cariño, su amor, su fidelidad a Jesucristo, y se le conoce como la famosa medalla milagrosa. Después, en Francia también, curiosamente, en 1846, estamos hablando de 43 años después, en un pueblito llamado La Salette, en Francia, 2 pastorcitos, gente sencilla,
gente joven de 11 y 14 años, vieron a la Virgen María llorando e invitando a la conversión. Ella les comunicó un secreto que hablaba ya de el fin del mundo. En 1858 es en Lourdes, ahí en Francia, donde Bernardita Soubirous, una adolescente analfabeta también de 14 años, recibió 18 apariciones. Más adelante, en Fátima, y estamos hablando de Portugal, 3 pastorcitos de 10, 9 y 8 años vieron a la Virgen en 6 ocasiones y recibieron de ella 3 mensajes o secretos. Todas estas devociones se propagaron rápidamente, la Medalla Milagrosa, la Salet, Fátima y Lourdes, pero lamentablemente también se empezó a propagar por el mundo el deseo de mucha gente de que se le apareciera la Virgen. Y aquí fíjense ustedes, esto ocasionó que entre 1928 y 1975 se anunciaran 255 supuestas apariciones de la Virgen en el mundo. Esto hablaría o de que el mundo está muy mal y la Virgen tendría que venir a resolver muchos problemas, o de que de plano mucha gente estaba empezando a sentirse tocada por Dios y a empezar a hablar de esto. Fíjense, de estas 255 apariciones, en Italia se habló de 83, en Francia de 30, en Alemania de 20 y en Bélgica de 17. Pero la Iglesia dice, muy bien, si la Virgen quiere hablar, si la Virgen quiere mostrar que es seguro, nos tiene que dar una ¿qué? Una señal. Una señal, una prueba. Y por eso hay señales donde van mostrándose en forma maravillosa la presencia de la Virgen María. Allá en Lourdes pues surgió una fuente, en otros lugares hubo el milagro del sol, como fue en Fátima, y de esta manera la Iglesia dice, bueno, yo no puedo negar que a lo mejor tú viste a la Virgen, no te lo puedo negar, fue una experiencia tuya, pero yo no puedo ponerla como oficial. Y fíjense, ¿ustedes qué piensan al respecto? Cuando la gente tiene deseos de ver a Dios o a la Virgen o que se le aparezca, porque a todo mundo le gustaría, ¿no? Sería maravilloso. Sería maravilloso. Entonces la gente ve a la Virgen en todos lados. ¿Conocen algún ejemplo de esto o alguna aparición que la gente dice que le haya sucedido? Sí, hasta en las noticias ha salido, padre, que la Virgen del metro, que la Virgen de la pared, la Virgen de la cazuela, que se ve en todos lados. Efectivamente, hace poco una señora hasta en un sándwich dice que se le apareció la Virgen. ¿Ustedes ven coherencia en que la Virgen se aparezca en este tipo de materiales? No, de ninguna manera. Yo creo que pues la Virgen que digamos que es la Madre de Dios, pues si de verdad se apareciera, bueno, lo haría de otra forma, no así tan simple, ¿no? Habría un mensaje claro también. Claro. ¿Qué mensaje habría si la Virgen se aparece en un sándwich o en una cacerola o en una mancha de aceite en una pared? No, pues ninguno. A ver, yo les pregunto, cuando Cristo curó al ciego de nacimiento, ¿le dejó unos lentes porque lo dejó medio curado? No. Cuando Cristo convirtió el agua en vino, ¿hizo que medio supiera vino o sabía bien a vino? Sabía bien a vino. Cuando Cristo resucitó a Lázaro, ¿lo dejó así medio moribundo? No. Bueno, ¿los milagros son milagros o no son milagros? Mucha gente de repente ve un como resplandor en un árbol y inmediatamente ¿qué dice? ¿Es quién? Es Dios que lo está manifestando. Pero ¿qué imagen tiene como un resplandor del solecito atrás? Es el resplandor de la Virgen de Guadalupe. Exactamente. Entonces mucha gente ve como un resplandor y dice, la Virgen de Guadalupe, y uno dice, oye, ¿la carita dónde está? Las medias. No, pero mire, medio cierre los ojitos. Y quiere encontrarle forma. Y le quiere encontrar Tápese forma. un ojo y véalo con el otro. Y esto pues no es de ninguna manera un milagro. Si la Virgen se quisiera manifestar, se manifestaría en una forma completa, bien hechecita, con un mensaje y con cosas no contrarias a la fe, no contrarias a lo que Jesucristo vino a predicar, porque si no significaría que ella es más importante, más valiosa y más salvadora que Jesucristo. Y ella, por el contrario, dijo, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según su palabra.
Estamos a punto de terminar este programa. ¿Algún comentario final, jóvenes, señores? Que sería señoras? maravilloso que todos pudiéramos tener esas apariciones. Lástima que no se pueda. Y que no nos dejemos llevar por el chantaje, padre. Ajá, que no nos dejemos llevar por el chantaje. ¿Qué más, Marco? Efectivamente, no dejarse llevar por una serie de cuestionamientos que existen y que de lo cual mucha gente saca provecho, padre. En el estado de Michoacán existe una localidad que es un claro ejemplo de lo que estamos ahorita conversando acerca de que es un lugar que únicamente es el que se va a salvar, supuestamente, ¿no? Pero cuánto negocio y cuántos abusos y atropellos se están dando en estos lugares. Muy bien. Hay que tener mucho cuidado con esto de las apariciones y las visiones que dicen tener muchos, padre, porque después podemos llegar a un efecto dominó, y lo que empezó con una persona que pues a lo mejor fue engañada o quiso engañar a los demás, todos vamos a terminar en la ignorancia. Y a la vez, padre, pienso también que no ser tan escépticos. Yo creo que es importante también creer y tener fe en que sí suceden, sí ha pasado y no solamente son engaños. Es decir, hay que estar perfectamente bien equilibrado. No dudamos de que Dios permita una aparición, no dudamos de que la Virgen María pueda interceder por nosotros, darnos un mensaje en particular, pero tampoco podemos ser tan crédulos y pensar que en todas partes y en todo momento, porque si no, entonces los milagros se convertirían en algo tan cotidiano que ya ni siquiera serían milagros, ¿no, Sergio? Claro, no tendrían ese valor y esa importancia. Y además, así como estamos diciendo en este programa, ¿qué le dirías o cómo actuarías con una persona que tiene una supuesta visión o una aparición? Pues hay que checarlo a fondo. Asimismo, tú también, si de pronto sientes o a lo mejor entre sueños viste algo, también aplica esto. Ve sacando conclusiones, ve aplicando la lógica y también no de pronto entres en un fanatismo o en una emoción que hasta te pongas mal del miedo. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me va a pasar? No sé. Hay que aplicar en nosotros mismos también esos criterios. Y hay que tener bien claro esto. Si alguien tiene una visión particular, ¿no? Una revelación particular, es para esa persona. Si Dios o la Virgen quiere que ese mensaje sea para el mundo entero o para más personas, tiene que dar una prueba. Si es solamente para la persona, pues la persona no necesita ninguna prueba y Dios puede permitir que una persona tenga una revelación de un ángel, de un santo, de la Virgen María, pero es solamente para ella. No puede estar diciéndole a los demás, es que el santo me dijo, es que el ángel, porque entonces uno tiene que preguntarle pruebas. De lo contrario, fue algo particular y solamente para ti. Y termino comentando lo que decía Marcos allá en Michoacán. Pues una persona dijo que se le aparecía la Virgen y empezó a recibir mensajes también y dijo que solamente en esa parte de Michoacán se iba a salvar la gente, que tal fecha iba a ser el fin del mundo y toda la gente se fue a vivir allá a la Nueva Jerusalén, las mujeres con vestido largo, los hombres con un escapulario raro y ya solamente la gente que estaba ahí se iba a salvar. Llegó la fecha. Y el hombre dijo, no, es que como que se equivocó, la Virgen se arrepintió, viene otra fecha, pero vamos a seguir aquí. Y este hombre, al que le llaman como el Papa en ese lugar, pues lamentablemente, ¿qué ha hecho? Ha desunido a la población, no les permite salir a trabajar, les impide tener contacto con el mundo, y uno diría, toda aparición tiene que traer paz, unidad, armonía, trabajo en conjunto, solidaridad, obras de misericordia. Si supuestamente una aparición trae división, trae únicamente beneficios económicos para alguien o algo así, pues entonces habría mucho que dudar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Santificado sea
En tu camino.